Enzo Ferrari cometió el mayor error de su vida al insultar a Ferruccio Lamborghini, porque tras ser insultado por Enzo, Ferruccio pasaría de fabricar tractores a crear los superdeportivos que destronarían para siempre las máquinas de Ferrari. Enzo lo infravaloraba porque se dedicaba a fabricar tractores, pero lo que Enzo no sabía, y probablemente tú tampoco, es que Ferruccio era mucho más que un viejo granjero. Ferruccio fue un prisionero de guerra que había pasado por auténticos infiernos para llegar a su posición de empresario, y en este vídeo verás como un insulto de Enzo Ferrari terminó creando la mayor pesadilla de Ferrari. Como un granjero italiano sobrevivió a una guerra mundial y acabaría creando un legado inigualable en la historia del motor. Y además descubrirás por qué esta marca de superdeportivos italiana tiene sangre española. La vida de Ferruccio Lamborghini iba a ser muy distinta. Viniendo de una familia de granjeros, su destino parecía estar escrito, ya que la tradición decía que el hijo mayor tenía que heredar la granja familiar. Sin embargo, el joven Ferruccio se sentía más atraído por la mecánica que por la tierra, y desde muy joven le gustaba pasar el tiempo en el taller que había en la granja. Gracias a su pasión por la mecánica, consiguió que le contrataran en el mejor taller de Bolonia, donde empezó a ganar muchos conocimientos mecánicos. Ferruccio empezaba a hacerse famoso por sus habilidades técnicas, y en plena guerra mundial ese tipo de habilidades no se podían desaprovechar. Así que el gobierno italiano mandó a Ferruccio a la isla de Rodas, una isla en Grecia que por aquel entonces era territorio italiano. En 1943 los alemanes tomaron la isla y más de 30.000 italianos fueron capturados como prisioneros de guerra, incluido Ferruccio. Pero cuando los alemanes se enteraron de las habilidades mecánicas de Ferruccio, decidieron explotar su talento en lugar de dejarlo en prisión. Al acabar la guerra, Ferruccio volvió a una Italia dañada que esperaba ser reconstruida, o lo que es lo mismo, había muchas oportunidades de emprender y hacer negocio. Entonces Ferruccio decidió unir su sangre de granjero con sus nuevas habilidades mecánicas para fabricar tractores. Y su nuevo negocio le hizo rico, muy rico. Tanto que se podía comprar un coche para cada día de la semana. Uno de esos coches era un Ferrari 250 GT, una belleza italiana que tenía un maravilloso motor V12 y, según Ferruccio, un no tan maravilloso embrague. Pero el embrague no era lo único que le molestaba de su Ferrari. Para Ferruccio, los coches de Ferrari eran demasiado brutos y ruidosos para ser coches de carretera. Y en uno de los muchos viajes que dio a Maranello para que los mecánicos de Ferrari le volvieran a reparar el embrague, decidió hablar con el propio Enzo Ferrari sobre el problema que tenía con el 250 GT. Ferruccio le explicó a Enzo cuál era el problema con el embrague del 250. Y lo hizo con buenas intenciones. Ferruccio entendía de mecánica y pensaba que le haría un favor a Enzo al explicarle cómo mejorar el embrague de uno de sus coches. Pero Enzo Ferrari, siendo Enzo Ferrari, le mandó de paseo. Le dijo que se centrara en sus tractores y que él se encargaría de hacer coches. Y Ferruccio le hizo caso, pagó otro embrague nuevo para su 250 y volvió a su casa con sus tractores. Y fin. O al menos eso fue lo que Enzo pensaba que iba a pasar. Pero cuando volvió a casa, lo que hizo Ferruccio fue modificar el embrague del 250 a su gusto. Y después de poner aún más esfuerzo y dinero en un coche que ya era carísimo, consiguió tener el coche que quería. Pero eso era demasiado jaleo para tener un coche decente. Ferruccio estaba bastante molesto de tener que reparar él mismo un flojo diseño de una marca de superdeportivos de tan alto nivel. Y además los insultos de Enzo Ferrari tampoco ayudaban mucho. Así que hizo lo que cualquier persona con los recursos suficientes haría en su lugar. Empezó a fabricar sus propios superdeportivos. La misión estaba clara: hacer un Gran Turismo más rápido que un Ferrari, con mejor manejo y mayor calidad. Ferruccio se puso de inmediato a trabajar en este coche, y después de 4 meses tenía una nueva empresa de automóviles, un prototipo de un Gran Turismo de lujo presentado en el Salón del Automóvil de Turín, y a un Enzo Ferrari muy enfadado. Wait, ¿hizo un prototipo en 4 meses? ¿Cómo? Para entender cómo Ferruccio fue capaz de crear un coche desde cero en tan solo 4 meses, hay que irse 2 años atrás, en el 61, cuando 5 ingenieros de Ferrari entraron en la oficina de Enzo en Maranello y le explicaron lo descontentos que estaban con su mujer. A su cara. Laura Ferrari, la esposa de Enzo, cada vez tenía una presencia más fuerte en la empresa y empezaba a cambiar la manera en la que Ferrari hacía las cosas. Y eso a algunos trabajadores de Ferrari no le gustaba nada. Pero en vez de escuchar a sus empleados, Enzo simplemente despidió a todos los que tenían algún problema con las decisiones que él o su mujer Laura tomaban en la empresa. 5 de sus empleados eran unos ingenieros muy hábiles con los que Ferruccio Lamborghini acabó juntándose para crear su primer Gran Turismo. Pero ninguno de esos ingenieros era Tony Stark, así que seguía siendo imposible tener un prototipo funcionando en 4 meses. Y por eso no lo tenía.
Lo que llevaron al Salón del Automóvil de Turín era la carcasa de un Gran Turismo de lujo, sin pedales, sin frenos y sin motor. Lo que había bajo el capó era un puñado de ladrillos que Ferruccio había puesto ahí para que simularan el peso de un motor, y así el coche no estaría demasiado levantado adelante. Estos italianos son la hostia. Al año siguiente, en 1964, Ferruccio ya tenía el primer modelo de producción hecho, el Lamborghini 350 GT. El nombre de 350 viene de los 3,5 litros de desplazamiento de su motor V12. Pero para mí que Ferruccio también le quería lanzar un dardo a Enzo y hacerle saber que hizo un coche mejor que su Ferrari 250 GT. Ahí lo dejo. El 350 GT fue el primero de muchos. 2 años más tarde hicieron una versión más grande del 350 a la que llamaron Lamborghini 400 GT. Pero ahí acabaron los nombres aburridos con números, porque a partir del 66 Lamborghini empezó a darles nombres más personales a sus coches. Y si hay una marca de coches que le da unos nombres increíbles a sus modelos es Lamborghini. O sea, Huracán, Temerario, Sexto Elemento. El siguiente Lamborghini no es solo conocido por ser el primero con un nombre bonito. El siguiente Lamborghini es conocido por ser el primer auténtico superdeportivo. Al contrario de lo que dicen en muchos sitios, el Lamborghini Miura no fue el primer coche de producción con un motor central detrás del conductor. Eso lo fue este coche francés. Pero el Lamborghini Miura sí que es considerado como el superdeportivo que cambió la idea de lo que es un superdeportivo. Gracias a este coche, ahora casi todos los superdeportivos tienen el motor detrás del conductor. Y es que el Miura montaba un V12 en la nuca del conductor que escupía 350 caballos. Era tan revolucionario que se convirtió en el coche más rápido del mundo, con una velocidad máxima de 280 km/h. Ferruccio le puso el nombre de Miura en honor a la familia española de Eduardo Miura, dueños de una ganadería de toros en Sevilla que trataban, y aún tratan hoy, con una casta de toros popular en la tauromaquia. Y lo hizo porque Ferruccio era muy fan de los toros españoles, de ahí viene el logo de Lamborghini y el nombre de muchos de sus modelos. El Lamborghini Spada tiene ese nombre porque la palabra espada en español hace referencia al torero que mata a los toros con la espada. El Lamborghini Islero comparte el mismo nombre que el toro que mató al famoso torero Manolete, uno de los más grandes toreros de la historia. Y el nombre de Lamborghini Jarama tiene un poco de doble sentido, porque hace referencia a la zona del río Jarama, donde la tauromaquia tiene mucho fuelle, y al propio circuito del Jarama. A los toros pequeños con manchas blancas se les llama burraco o urraco, y Ferruccio le puso Lamborghini Urraco a este coche. Demasiados toros, lo sé. Por eso Lamborghini decidió darle una pausa a esta tradición en el 74, y de paso sacaron el superdeportivo más icónico de la historia. El Lamborghini Countach era un proyecto en el que Ferruccio había empezado a trabajar antes de salir de la empresa en el 73. Iba a ser el sucesor del Miura, lo que significa que tenía que tener un impacto igual o mayor en el mundo. Y vaya si lo tuvo. En primer lugar, y lo más importante, sus puertas abrían así. Fue el primer coche de producción en hacer eso. Y pronto las paredes del mundo empezaron a llenarse de pósters del Countach, porque su diseño era espectacular. Y bueno, porque algunos de esos pósters tenían su nombre no venía de un toro, pero sí que hay algo de historia detrás de él. En la fábrica de Lamborghini había un trabajador que venía de una región al norte de Italia, llamada Piamonte. Allí hablan un idioma que es ligeramente distinto al italiano. Y cuando este trabajador vio por primera vez el prototipo de Lamborghini Countach, soltó una expresión en su idioma que le salió del alma. Countach. Countach, que es una palabra que se usa para expresar sorpresa, como hostia. Para internacionalizar esa palabra y hacerla un poco más fácil de pronunciar, la cambiaron un poco y acabaron con el nombre de Lamborghini Countach. O en español Lamborghini Hostia. Pero ni siquiera el fantástico Countach pudo salvar a Lamborghini de la crisis del petróleo que empezó a dar fuerte a mediados de los 70, porque evidentemente la falta de combustible y los V12 no se llevan muy bien. Y por eso durante los siguientes años Lamborghini pasó por unos momentos muy malos. Pensaron que sería buena idea meter uno de sus V12 en este ladrillo y llamarlo Rambo Lambo. Pero ese no fue el punto más bajo de la marca, porque a finales de los 80 Lamborghini intentó hacer un monovolumen.
El prototipo se llamaba Lamborghini Genesis y como cualquier otro monovolumen tenía unas puertas de corredera para las plazas traseras, pero como era un Lamborghini, las puertas delante se abrían hacia arriba. De alguna manera le pusieron el V12 del Countach en esta zona y por alguna razón tenía 3 filas de asientos, 2, 1 y 2. Y como de aquellas Chrysler era dueña de Lamborghini, le pusieron una transmisión automática de Chrysler de 3 velocidades. Por suerte para la década de los 90, Lamborghini recuperó el sentido y sacaron el sucesor del Countach, otro coche con nombre de toro y el más rápido del mundo cuando salió, el Lamborghini Diablo. Dios, qué puto nombre. Su nombre venía de un toro criado por el duque de Veragua en el siglo XIX. Tranquilo, yo tampoco sé quién es. Era una versión más noventera y menos extravagante del Countach, y su rendimiento y buena estética ayudaron a Lamborghini a recuperarse del marrón en el que estaban desde la crisis del petróleo. Pero a pesar de unos cortos periodos de beneficio y de cambiar de dueño varias veces, Lamborghini no volvió a salir del barro hasta que la rescató Volkswagen en el 98. Volkswagen. Y aunque a muchos les pueda doler que un superdeportivo italiano tenga fiabilidad alemana, es innegable que desde que entraron en el grupo BAG, Lamborghini ha subido muchísimo de nivel. El primer coche co-desarrollado con los alemanes fue el Lamborghini Murciélago, sucesor del Diablo. Y sí, hay un toro por ahí al que le llamaron Murciélago. Un toro que se hizo famoso por aguantar 24 varas clavadas en el cuerpo sin desplumarse. Hazaña por la que el torero decidió no acabar con su vida. Obviamente un coche que se llama Murciélago tiene que aparecer en una película de Batman, y por eso aparece en la versión de Christopher Nolan, la buena. Los alemanes decidieron separar los modelos de Lamborghini en uno principal, el Murciélago, y otro más de entrada, el Gallardo, que es el nombre de un tipo de toro bravo. Este ya no traía el V12 que Lamborghini llevaba estirando desde el día 1. Lo equiparon con el V10 del Audi R8. De hecho, comparte muchas cosas con el R8, como algunos elementos de la transmisión, la suspensión, los frenos e incluso chasis. Lo que no comparten es el precio. Lamborghini estuvo usando evoluciones del mismo motor V12 hasta el Murciélago, pero para su sucesor en el 2011 crearon un nuevo motor V12 desde cero, seguramente uno de los últimos V12 que van a existir, el del Lamborghini Aventador. Y vaya motor, man. Un 6,5 litros atmosférico que pasa de las 8000 vueltas para entregar 700 caballos. Y si alguna vez te sientes inútil, piensa en la radio del Aventador. ¿Quién va a poner los 40 principales teniendo esta orquesta en vivo? Para el modelo de entrada cambiaron el Gallardo por el Huracán, que continuaba con el V10 de Audi y que según este individuo es el Lamborghini de los pobres. Panza, mileurista. A día de hoy tanto el Aventador como el Huracán están descontinuados. Sus sucesores son el Revuelto y el Temerario, los dos con motorizaciones híbridas. Eso sí, antes de entrar en la era híbrida, Lamborghini le dio un último adiós a su V12 más puro con unas ediciones especiales llamadas Invencible y Auténtica. Todos y cada uno de estos coches llevan al asfalto la tecnología más avanzada de su época para crear los superdeportivos más excitantes del mundo. Y no hay ninguno que no le haya hecho perder el sueño a la familia Ferrari. Y lo mejor de todo es que nada de esto hubiera pasado si el propio Enzo Ferrari no hubiera insultado a un granjero italiano.